nutre nuestras almas con dulces inspiraciones y comunicaciones divinas, y como buenos pastores nos protegen y defienden de los lobos, los demonios. Por sus secretas inspiraciones procuran a las almas un alto conocimiento de Dios y las hacen arder en la llama viva de su amor por Él, llegando a dejarlas totalmente heridas de amor de Dios. Opiniones y máximas en obras espirituales. El ángel es espíritu, no tiene cuerpo. Esta espiritualidad no es dogma de fe definido. El padre Geris, eminente teólogo dominico, dice: sería erróneo o al menos temerario sostener que los ángeles tienen cuerpo o incluso que tengan un cuerpo etéreo. El ángel creado por Dios es un rendido participante de la vida divina por el don de la gracia. El ángel fiel goza de la visión gloriosa, que es la plenitud última de la gracia recibida. Cuando el ángel aparece, puede ser perceptible a la mirada exterior, asumiendo un cuerpo sensible que no vive y representa solamente sus propiedades inteligibles. Se trata entonces de una visión exterior, llamada también corporal, pero el ángel puede igualmente volverse perceptible en la sola imaginación del sujeto. Es una visión imaginativa, aunque no sea percibida por los ojos. No es oportuno, en este caso, hablar de visión imaginaria. Añadiremos que el ángel no está en un lugar, sino allí donde actúa, porque no está sometido a una localización del espacio. Hay que precisar que tampoco habla realmente, produce únicamente sonidos parecidos a las voces humanas. Desde que el alma se separa del cuerpo, ya no está sometida al tiempo continuo. Es inmutable en su voluntad, que la lleva hacia el fin último que ha escogido. De hecho, conoce una duración sin cambios ni sucesión, un perpetuo presente que los teólogos llaman eutemidad. Sin embargo, los pensamientos y los afectos del alma separada se suceden, y la medida de esta sucesión es el tiempo discreto. Cada pensamiento dura un instante, que no se corresponde con el del tiempo continuo. En consecuencia, el alma conoce una doble duración, la de la eternidad y la del tiempo discontinuo. La editernidad se distingue de la eternidad no solo porque tiene así comienzo, sino también porque está asociada al tiempo discontinuo. Cuando el alma entra en la visión bienaventurada, participa en la eternidad de Dios. Esta eternidad participada se distingue de la eternidad esencial de Dios, porque no mide en el alma glorificada más que visión beatífica y la visión de Dios, que es quien la origina. Recordemos que en Dios la eternidad es la consecuencia de su inmutabilidad absoluta, porque Dios es su ser y Él mismo es su eternidad. No hay comienzo ni fin. Él existe todo a la vez sin conocer ninguna sucesión. La pura voluntad de Dios, expresión frecuente en estos textos, significa el designio de amor de Dios sobre cada una de sus criaturas. La fiesta de la expectación de la bienaventurada Virgen María es muy antigua. Se remonta probablemente a la época del Concilio de Éfeso y conmemora la maternidad divina de la Santísima Virgen. Se celebra el 18 de diciembre. Los concilios particulares o ecuménicos hasta el Vaticano II han hecho revirar constantemente las fiestas anuales, expresión de amor de los cristianos. Nuestros textos hacen alusión a alguna de estas fiestas. Cita exclamación de Santa Verónica Giuliani: «Oh purgatorio, me eres muy querido, pena de sentido, pena de daño, privación temporal de la visión de Dios. Esta pena que sobrepasa cualquier pena, todo lo quiero sufrir por vos y por las almas abandonadas». Estos términos se explicarán en las páginas siguientes. El pecado es un desorden que ofende a Dios.
pues ultraja su dignidad de bien infinito y de creador. El desorden más o menos grande del pecado mide su gravedad. Hay que distinguir entre pecado mortal y venial. Si el hombre se desvía hacia la aversión a Dios, ha perdido la orientación hacia Él, y de hecho pierde la vida divina. Es en el pecado mortal donde el hombre prefiere un bien finito a la infinita caridad divina. La aversión al encuentro con Dios se acompaña de un apego desordenado hacia los bienes mudables, que el pecado toma como fin ocupando el lugar de Dios. No obstante, si el hombre pone su fin en un bien perecedero y lo usa sin preferirlo a Dios, comete un pecado venial. El desorden está entonces en los medios y no en el fin. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado mortal y del venial? Pues en el mortal el hombre pierde la vida, mancilla su alma, que queda marcada por una mancha deshonrosa. Introduce, en fin, en todas sus facultades, un grave desorden y una inclinación hacia los actos malos. Si el pecador obtiene el perdón en el sacramento de la penitencia, recobra la vida de la gracia. Su culpa es borrada, desaparece la mócula o mancha por el influjo de los resplandores de la gracia que se ejercen de nuevo sobre su alma y provienen de la unión con Dios por la caridad. El pecado mortal implica un apego desordenado a los bienes caducos, engendra en el alma una disposición o hábito, si el pecado ha sido repetido. Esta inclinación a la persecución desordenada del bien sensible pervive, aunque débilmente, después de borrado el pecado. Se trata de restos del pecado absuelto. Cierto que esta mala inclinación no es dominante, no subsistirá en el pecador más que bajo la forma de un hábito, a menos que una contrición muy viva como la de María Magdalena, cuyo ejemplo cita Santo Tomás, o la ofrenda de satisfacciones repetidas, la borren definitivamente. Si no fuera así, estas disposiciones defectuosas desaparecen después de la muerte. ¿Se borran en la luz del juicio particular o en el mismo purgatorio? Las opiniones teológicas son variadas. Santo Tomás escribió en el comentario de las sentencias: el rigor de la pena corresponde realmente a la gravedad del pecado en el sujeto. Si se distinguen los restos del pecado de la obligación de la pena resultante de los pecados perdonados, pero no expiados, estas palabras de Santo Tomás significan solamente que cuanto más fuerte sea una inclinación en el alma del pecador, más larga será la pena destinada a expiarla. La obligación a la pena es como una herrumbre que se consume por el fuego del purgatorio y libera al alma, dice Santa Catalina de Génova, de la deuda contraída por su pecado. Los sufrimientos que constituyen la pena del purgatorio purifican al alma no de sus inclinaciones defectuosas, sino de la deuda de su pecado. Lo afirmado varias veces en el texto concuerda perfectamente con la interpretación de Santo Tomás. A propósito de las penas del purgatorio, la fe no está comprometida más que en ciertos puntos. Hay penas del purgatorio que se terminarán después del juicio final. La pena principal del purgatorio es la privación de la visión de Dios, y hay una pena secundaria, la del sentido. ¿Cómo es su naturaleza? La tradición de la Iglesia latina, con algunas excepciones, afirma la purificación de las almas por un fuego físico después de la vida terrestre. La tradición de la Iglesia de Oriente no es unánime sobre este punto y se inclina más en favor de un fuego espiritual. El Concilio de Florencia, 1438, no se pronuncia sobre ello, objeto de viva controversia entre griegos y latinos. Según San Roberto Belarmino, la doctrina según la cual las almas son purificadas en el purgatorio por un fuego físico es una sentencia probabilísima.
¿Cómo el alma separada del cuerpo puede ser atormentada por un fuego físico? Santo Tomás de Aquino ha tratado esta difícil cuestión. Esta es la explicación. El fuego, por su virtud natural, no puede alcanzar al alma separada del cuerpo. En efecto, para que un cuerpo pueda actuar sobre un espíritu, tiene que estar unido a él. Como la forma está unida a la materia, formando un solo compuesto, y así es en el alma y en el cuerpo. Pero hay que señalar que el fuego no causa en el alma un sufrimiento sensible, sino un sufrimiento espiritual, por el hecho de que la retiene cautiva. La pena de sentido no es la misma en esta vida que en la otra. Aquí está causada por agentes materiales, en el más allá por un fuego que causa un dolor espiritual. Nutren nuestras almas con dulces inspiraciones y comunicaciones divinas, y como buenos pastores nos protegen y defienden de los lobos, los demonios. Por sus secretas inspiraciones procuran a las almas un alto conocimiento de Dios, y las hacen arder en la llama viva de su amor por Él, llegando a dejarlas totalmente heridas de amor de Dios. Opiniones y máximas en obras espirituales. El ángel es espíritu, no tiene cuerpo. Esta espiritualidad no es dogma de fe definido. El padre Eris, eminente teólogo dominico, dice: sería erróneo o al menos temerario sostener que los ángeles tienen cuerpo o incluso que tengan un cuerpo etéreo. El ángel creado por Dios es un rendido participante de la vida divina por el don de la gracia. El ángel fiel goza de la visión gloriosa, que es la plenitud última de la gracia recibida. Cuando el ángel aparece, puede ser perceptible a la mirada exterior, asumiendo un cuerpo sensible, que no vive y representa solamente sus propiedades inteligibles. Se trata entonces de una visión exterior, llamada también corporal, pero el ángel puede igualmente volverse perceptible en la sola imaginación del sujeto. Es una visión imaginativa, aunque no sea percibida por los ojos. No es oportuno, en este caso, hablar de visión imaginaria. Añadiremos que el ángel no está en un lugar, sino allí donde actúa, porque no está sometido a una localización del espacio. Hay que precisar que tampoco habla realmente, produce únicamente sonidos parecidos a las voces humanas. Desde que el alma se separa del cuerpo, ya no está sometida al tiempo continuo, es inmutable en su voluntad, que la lleva hacia el fin último que ha escogido. De hecho, conoce una duración sin cambios ni sucesión, un perpetuo presente que los teólogos llaman eutemidad. Sin embargo, los pensamientos y los afectos del alma separada se suceden, y la medida de esta sucesión es el tiempo discreto. Cada pensamiento dura un instante, que no se corresponde con el del tiempo continuo. En consecuencia, el alma conoce una doble duración, la de la eternidad y la del tiempo discontinuo. La eviternidad se distingue de la eternidad no solo porque tiene así comienzo, sino también porque está asociada al tiempo discontinuo. Cuando el alma entra en la visión bienaventurada, participa en la eternidad de Dios. Esta eternidad participada se distingue de la eternidad esencial de Dios, porque no mide en el alma glorificada más que visión beatífica y la visión de Dios, que es quien la origina. Recordemos que en Dios la eternidad es la consecuencia de su inmutabilidad absoluta, porque Dios es su ser y Él mismo es su eternidad. No hay comienzo ni fin. Él existe todo a la vez sin conocer ninguna sucesión. La pura voluntad de Dios, expresión frecuente en estos textos, significa el designio de amor de Dios sobre cada una de sus criaturas.